detrás de una película hay muchísimas cosas que no vemos cuando están todos esos nombrecitos pasando al final. Vemos que hay un montón de gente implicada, pero pocas veces podemos escuchar la historia que tiene que contarnos cada persona que está detrás de la película o en esos nombres. Para eso tenemos una súper invitada, Patricia Velázquez, es cineasta. Patricia, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Contame cómo es la vida de un director o cómo empezaste, más bien, vamos a dar un poco de contexto. ¿Cómo empezaste en esto del cine? Sí, en realidad yo estudié psicología, soy psicóloga y estudié actuación también y comunicación. O sea, esas tres carreras. En ese momento no había escuela de cine acá en Costa Rica y empecé como desde muy chica, no sé, como 17, 18 años, a trabajar como presentadora en programas de música. Y entonces ahí me llamó mucho la atención, sobre todo el detrás de cámara. Entonces empecé como a hacer cositas. Luego trabajé en una fundación de arte contemporáneo, en Teorética, y ahí me interesó más el videoarte. Ya me compré una cámara y empecé como a experimentar un poco más. Y luego en algún momento entré a Lina, al centro de imagen que daban unos cursos y sacaron una convocatoria de guión. Entonces uno mandaba un guión de un corto y ahí el premio era que te daban como todo el equipo para producirlo y no sé qué. Entonces ese corto, bueno, fui una de las personas que ganó la convocatoria, creo que 3 personas ganamos, y produje el corto, lo dirigí y, y ese corto en ese momento estaba en la muestra de cine y video. Entonces lo mandé a la muestra, ganó un montón de premios, entre esos unas latas de cine y equipo para hacer otro corto y como que ahí empezó la ¿De cosa. qué era ese primer corto? ¿Qué tema era? El primer corto era sobre un par de trabajadoras sexuales, sí, porque en algún momento yo trabajé en un proyecto de prevención de SIDA en la zona roja, entonces como que de ahí agarré como una historia. Sí, porque tienes que saber, no es fácil entrarle a un tema de esos. Sí, bueno, en realidad cualquier tema que uno entre, yo creo que lo principal es la investigación, ¿verdad? Como meterse de lleno, conversar con la gente, observar mucho, ¿verdad? Eso es como fundamental para cualquier proyecto, independientemente si es como un tema más árido o no tanto, ¿verdad? El segundo era como una relación entre hermanos, digamos como que después de ahí, eh, bueno, hice todavía un tercer corto más, que era como una adaptación de este libro Única mirando al mar, que lo trabajé con el escritor, con Fernando Contreras. Y ya después de ahí pensé, bueno, ya no quiero hacer más cortos, quiero hacer largos. Entonces, ya luego de eso he hecho 5 como directora y otro más como productora. Y ahora estoy trabajando en mi siguiente proyecto que espero filmar ahora el segundo semestre del ¿Y año. cómo se da ese salto? Porque, a ver, un corto, bueno, ya es complicado, pero pasar a un largo, que hemos hablado de presupuestos, de equipo, necesitas mucho más. ¿Cómo es? ¿Es algo en lo que estás convencida? ¿Tomas un riesgo? ¿Cómo funciona eso? Ya que, bueno, de psicología desde el punto de vista humano, de una persona que decís, bueno, voy a hacer este proyecto. Yo creo que en primer lugar, bueno, cada proceso es distinto, ¿verdad? Eso hay que entenderlo que hay tantos procesos cinematográficos como personas que hacen cine, ¿verdad? Yo no podría decir que esta es la forma de hacerlo, pero yo parto mucho a partir de la escritura. Yo escribo los guiones de mis proyectos, entonces como que para mí siempre hay una necesidad de contar algo, ¿verdad? O hay una necesidad de entender algo, porque además yo
tiendo como a trabajar mucho con materiales autobiográficos también, o con cosas en las cuales han estado cerca. Casi todas mis películas hablo como del mismo tema, digamos, cambian las locaciones, cambia todo, pero casi siempre estoy hablando como de la familia y casi siempre estoy hablando de los secretos familiares y estoy hablando de las cosas no dichas, ¿verdad? Ese es como el tema que me interesa. Entonces, parto mucho de la escritura, como de un proceso de investigación. Creo que desde el primer proyecto hasta la fecha siempre he trabajado con asesores de guión. Sí me gusta mucho como la idea de tener feedback de los proyectos, de conversarlos, de tallerearlos. Creo que eso es como una parte importante. Y en el proceso en que se va haciendo esto, la búsqueda de financiamiento también, ¿verdad? Hay fondos, digamos, en Costa Rica está el Fauno, pero luego también está a nivel iberoamericano está Ibermedia, luego hay fondos en cada país específico, digamos, si uno hace una coproducción con otro país. Y bueno, es un proceso lento, ¿verdad? Más o menos una película que tenga como un buen desarrollo puede durar unos 4 años, desde el momento en que empezás la peli hasta que la estrenás, ¿verdad? Entonces es un proceso que lleva paciencia. Hay películas que duran mucho más que eso, que duran 7 años, 10 años, ¿verdad? Entonces es complicado y yo lo que procuro es, porque o sea, mi primera película la filmé en el 2014, se estrenó en el 2015. Entonces, yo no quiero hacer una película cada 4 años, ¿verdad? Entonces lo que hago es que mientras estoy escribiendo un proyecto, estoy filmando el otro, Okay. entonces voy llevando como proyectos en paralelo, porque si no, ni se me va a ir la vida y voy a Hay, haber hecho muy pocas hay pelis. lapsos en los que no pasa nada, me imagino. Sí, también, y que uno está haciendo otras cosas. Digamos, yo en este momento ahora soy la directora artística del Festival de Cine de Costa Rica, doy clases en la en la UCR, doy clases de apreciación de cine en generales, a veces doy cursos en la Escuela de Comunicación y aparte doy clases en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Entonces, como que una vez al año me voy para allá, como un mes, más o menos. Entonces, sí, digo, hay como muchas cosas que yo hago en paralelo, ¿verdad? Y te sirven, te complementa totalmente dentro del proceso creativo, me imagino. Sí, y además que tienen que ver con el cine, ¿verdad? O sea, como tengo la suerte que todo lo que estoy haciendo está relacionado con el cine, entonces es interesante. Tal vez como de las cosas que más agradezco es de poder dar clases, porque siempre los estudiantes le dan a uno como mucha energía y tienen como visiones más frescas. Digamos, son generaciones que la imagen es muy importante, ¿verdad? Que nacieron, crecieron con imágenes, ¿verdad? Uno también, pero distinto. Ahora es casi como una parte de... Entonces, es como interesante. Sí, ellos ven el cine incluso diferente a como lo vemos nosotros, porque nos tocó ver diferentes formatos de cine, incluso cuando eran fuera de los centros comerciales. Ahora ellos, pues yo creo que pocos conocerán cine fuera de un centro comercial. O la velocidad en que ven el cine también. Bueno, no sé. Sí, 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 es totalmente distinto. Ahora, por otro lado, a mí, en las clases, por lo menos, de las cosas que más me interesa es que aprendan a ver, a tener una mirada propia, ¿verdad? Porque también hay otra cosa con el estar tan bombardeado con imágenes, y es que la mirada se empieza a volver homogénea, ¿verdad? La gente toma el mismo tipo de fotografías, posa igual, incluso eh, o sea, lo que elige fotografiar también está como muy determinado por todo esto que está absorbiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y además que las redes sociales también se han vuelto como una forma de estatus social también, ¿verdad? Entonces, digo, todo eso es como complejo y es como, tal vez si yo le
le pusiera un objetivo a mis clases, tienen que ver con eso, como buscar ¿Y a una tus mirada películas- propia. ¿Y a tus películas crees que es mejor dar vos tu punto de vista, tu filosofía a través de las películas o adaptarse a la de ellos como público? En realidad ninguna de las dos. O sea, yo no tengo realmente nada que decir en el sentido en que yo no tengo ninguna certeza de nada. Y creo que a medida que voy creciendo menos, cada vez entiendo menos. Yo creo que la mayor... Sí, yo diría que mi impulso en la escritura tiene que ver con una búsqueda y más como con plantear preguntas y que la gente se pregunte sobre ciertas cosas que darles una moraleja o así. Que cada quien llegue a su Sí, respuesta. además que no soporto las películas que tienen moraleja, entonces Ok. no lo haría. Ok, Digamos. ok. Sí. Sí, buscas más motivar la búsqueda entonces. Exacto, claro, porque el tema es que, bueno, es mi visión, ¿verdad? Cuando alguien tiene como necesidad de adoctrinar a otra persona, para mí no está haciendo cine, está más como haciendo un panfleto o está como, no sé, haciendo propaganda, lo que sea, ¿verdad? Y lo otro es que siento que es como una forma de menospreciar al público, porque también creo mucho en el espectador que es activo y que de alguna forma termina de completar eso que vio en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees ahora, bueno, hoy en día, siguiendo con el tema de esta diferencia generacional, ellos estarán conscientes de que tienen que llegar a algo? Te digo porque tenés contacto con, pues, personas más jóvenes a través de las clases, eh, o es simplemente la película que sigue. Vieras que yo pienso que es una generación muy interesante. A ver, sí, tal vez como de las complejidades que yo veo es que, digamos, las chicas y chicos que tienen en este momento 18, 19 años, estuvieron como mucho tiempo encerrados por lo de la pandemia y creo que eso sí les ha afectado como a nivel de habilidades sociales y sobre todo como en temas de seguridad. Pero por otro lado, creo que es una generación muy interesante, muy inteligente también, muy sensible. Yo, es que además, yo siempre pienso que todo pasado fue peor. No creo en eso de que, ay, todo antes era maravilloso y Idealizado. ahora todo es un desastre. No, a mí me parece que es una generación que está muy consciente de sus derechos. Que también no está dispuesta a aguantar un montón de cosas que nosotros sí aguantamos. Y a mí me parece que eso está súper bien. Me parece que es una generación, espero que sea como más libre y que no esté tan mediada por el que dirán o por ciertos estigmas o prejuicios sociales, ¿verdad? Así que sí, Sí, la tienen difícil porque, de verdad, el tema de las redes, lo que decís, es totalmente cierto. Se estandariza la estética, se estandariza las narrativas. Sí, bueno, en realidad es que es un momento, eh, digamos, si lo pensamos a nivel económico y político, es un momento muy difícil. O sea, ni nosotros la tenemos fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, pensar en estar estudiando en un momento donde ya tener un título universitario no te garantiza tener trabajo, no te garantiza nada. O sea, como que los papás de uno, si fueron a la U, tenían como, ¿verdad? Una serie como de una estabilidad económica, podían tener no sé cuántos hijos, bla. Ahora, todo el mundo tiene un hijo, Sí, dos si sí, acaso, te ¿verdad? decían, estudie para que le vaya bien y tenga su casa y tenga su carro y su trabajo. Sí, después uno tiene que estudiar como tres cosas, tener no sé cuántas maestrías, posgrados y de eso tampoco te garantiza nada, ¿verdad? Sí. Contame un poquito del proyecto actual, cómo va eso, qué parte tuya está representada ahí. Ajá. Bueno, a ver, yo siempre tengo como, te decía, proyectos en paralelo. Entonces, bueno, ahora mismo
el año pasado estrené en el Festival de Locarno una película que se llama La piel del agua, que ahora hace relativamente poco la estuve presentando en Italia también, y la idea es en octubre ya presentarla en Costa Rica en salas de cine. Entonces, esa es como una de las cosas. También en octubre, pero como hacia el fin de mes, yo esperaría estar filmando mi siguiente proyecto que se llama ¿A dónde van las aves cuando llueve? Que eso se va a filmar como en la zona de Quepos, y es una historia que sigue a una mujer trans que se da cuenta que tiene una hija. Entonces, tiene que ver con esa relación. Sí. Y también estoy trabajando un proyecto con mi pareja que estamos haciendo como una película, es como un híbrido, es medio autobiográfico, ficción, digamos, mezcla las dos cosas. Y básicamente es una historia de terror, pero donde estamos trabajando y analizando las relaciones de poder dentro de una pareja. Sí. ¿Y por qué terror? ¿Qué pasó ahí? Es que ese es nuestro género favorito. Siempre vemos películas de terror, nos encantan. Y a mí me gusta, en realidad, esta de las aves que te digo es como, tiene como elementos fantásticos. O sea, como que estoy queriendo hacer películas que tengan otros elementos. Como que no quiero hacer siempre la misma película. Digamos, La piel del agua es una peli de adolescentes. La primera que hice de Dos aguas es como un coming of age. Apego es como una película mucho más como familiar. Es una drama comedia. Entonces como que me interesa que cada peli sea como ¿Crees que otra vas cosa. tomando un giro hacia otro lado que todavía no te imaginas, o pensás que siempre vas a seguir en la misma línea en cuanto a familias? No sé, porque sí, como te digo, un poco los temas siempre pasan por ahí. También estoy trabajando otro proyecto ahora que es sobre una mujer que tiene problemas de alcoholismo, y ahí más bien es como la relación de ella y su hijo, que es autista, dentro de esta situación de alcoholismo. Sí. Pero sí, como, no sé, es como el tema que me gusta. Después puede que no, que haga otra cosa. ¿Cómo es la vida bueno, director de cine, una persona que está en cine? O más bien la vida general, no. ¿Cómo es la tuya con los proyectos? ¿Te pones límite de proyectos o te levantas un día y decís, tengo una idea genial, me pongo a escribir? ¿O cómo la seleccionas para luego llevarlo a una película? Sí, bueno, yo primero nunca creo que tenga una idea genial. Eh, Tengo ideas que voy anotando. Tengo distintas libretas, entonces voy como anotando ideas que tengo. Luego veo cosas en la calle. A veces tomo notas con el teléfono, y después las vuelvo a escribir y veo si tienen sentido con esta o con la otra. Hablo mucho con la gente, entonces escucho cosas que me dicen también. A veces, no sé, voy a tomar café, me gusta ir a tomar café sola y escuchar las conversaciones que hay alrededor también. Sí, cosas así. Pero en realidad como que usualmente empiezo a escribir, le paso el texto a algún colega, amigo, amiga cineasta o escritor. Tengo muchos amigos escritores. Y, y ahí uno empieza a medir. O se lo contás a alguien, ¿verdad? Esa reacción como, ¡ay, qué interesante! A veces uno cuenta una idea y como que a nadie le interesa. Y se lo vuelves a contar a alguien más y, ya, y te cambian el tema. Ahí ya uno empieza a medir como, sí, hay algo en esto que no engancha. ¿Te ha pasado que hay alguna idea que descartaste, pero que te sigue dando vueltas en la cabeza? Tengo varios argumentos ahí que están como engavetados, pero están esperando, están esperando.
Yo, no, vieras que no descarto tanto, y lo que pasa es que a veces algo que iba a ser una historia después queda como mezclado con otra. Entonces termina también estando un poco ahí. Complementándolo. Sí, porque si llevas más o menos una línea parecida, uy, le di el micrófono, perdón. Sí, si llevas una línea parecida, pues es más fácil montarlo, entonces. No, a veces hay, ¿verdad? Porque depende como el proceso de escritura de cada quien. Yo, digamos, nunca pienso necesariamente, bueno, sí, sí me ha pasado, digamos que he dicho, bueno, voy a hacer una historia más o menos de esto. Pero en general empiezo más como por una imagen, ¿verdad? Esta película que voy a hacer ahora, en un paseo que estaba en Quepos, vi una lancha que me llamó mucho la atención, una lanchilla, un lanchón, era como una plataforma, y me gustó mucho, entonces le empecé a tomar fotos, y entonces ya no dejé de pensar en esa plataforma y pensé, bueno, ay, algo tengo que hacer yo con esto. Y después de eso, bueno, ha sido como un proceso de 2 años de escritura, pero sí a veces para mí empieza como una imagen o una situación X. Observación, veo que partís mucho de la observación. Sí, por ejemplo, en esta La piel del agua, que te digo esto de mezclar cosas. Inicialmente yo no iba a hacer una película sobre adolescentes, iba a hacer una película sobre el proceso de hospitalización que había tenido mi abuelita antes de fallecer. Y después como que, ay, me pareció súper deprimente, dije, ay, no, no voy a hacer eso. Y empecé con este proyecto, pero sí hay una parte que sucede en el hospital, entonces como que algunos elementos que iban a estar en esa peli están ahí, ¿ves? O sea, una historia va tomando vida sola, porque en esto saliste. O sea, la idea era lo de tu abuelito y lo fuiste cambiando. ¿Es más por evitar un dolor, crees? ¿O porque te sale otra historia diferente? ¿Qué tanto te involucras emocionalmente en el proyecto? Ah, un montón, sí, 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 un montón. No, en realidad como que no fue como por evitar el duelo o así, ¿no? Porque además eso ya había pasado hacía como varios años. Eh, es que además, a ver, yo creo también en trabajar materiales autobiográficos, pero también, digamos, si en este momento me pasa un trauma o algo terrible, probablemente yo no voy a escribir de eso en este momento. O sea, para mí es importante haber procesado un poco las cosas. Porque, Entender qué pasó. claro, porque es más barato ir al psicólogo que pagar, Que hacer digo, una que hacer una película. película. Claro. Exacto. Entonces, digamos, no es como que hago películas para ahorrarme un proceso terapéutico. Llego yo a decir, si tienen algún problema, hagan una película, pero es cierto, cuesta más conseguirse los Sí. $500 que era el psicólogo. No, y lo otro que no hay que perder de vista, ¿verdad? Y eso siempre se lo digo a mis estudiantes, es que uno puede partir de material autobiográfico y todo bien, pero la vida de uno no es tan interesante. O sea, puede haber unos elementos que luego hay que ficcionar y hay que utilizar las herramientas que da el guión, que además, digo, desde Aristóteles, desde antes de Aristóteles ya habían como grandes herramientas de escritura, ¿verdad? Entonces, es encauzar y ver hacia dónde ese guión puede ser interesante para el otro, porque digo, uno hace cine para que lo vean otras personas, sino para qué. Sí, eso es un detalle también muy interesante porque pienso todo este esfuerzo de años de entregarle el alma a un proyecto y por tener una película que es buenísima, cómo se lleva el proceso de que la gente lo vea. Bueno, eso es un tema todavía como más complicado, porque la distribución, y no solo en Costa Rica, en general en Latinoamérica es complicada. Es complicada ¿por qué? Porque básicamente todos los cines están monopolizados por el cine de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, si pensamos en películas que sean de otros países,
en cartelera son muy pocas y casi siempre están en el Cine Magali, en el caso de Costa Rica. De Costa Rica, claro. ¿Verdad? Y de pronto en la Sala Garbo y tal vez como en algún cineclub o en alguna universidad o así. O en el Festival de Cine. Pero en general hay como poco acceso a otro tipo de cine. Y luego, digamos, el porcentaje que se deja el distribuidor, la sala de cine, los impuestos, o sea, quien menos gana también es la casa productora que hace la película, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que sea complejo. Luego, conseguir que la gente se entere de que existe esa película, ¿verdad? En un momento donde además, digamos, antes era como un poco más fácil meter gente al cine porque no había tanta oferta, por un lado. Por otro lado, uno iba a los canales de televisión, a los periódicos, ¿verdad? Todo el mundo se enteraba. Ahora, esos canales de televisión no los ve nadie. Esos periódicos no los lee nadie. Entonces, igual uno hace el esfuerzo y va así de gira de medios, pero eso no lo vio nadie. Lo vio mi papá y mi mamá y su generación, y no van a ir porque sí, porque ya no les gusta como ese tumulto. Entonces, eso lo vuelve más complejo, sobre todo cuando estamos hablando de producciones que tienen bajo presupuesto. Cine independiente, digamos. Exacto. Entonces, sí, esa es la parte más difícil probablemente. Sí, porque eso no se le espera a uno, o sea, aprendes a escribir, incluso a manejar el equipo técnico, a trabajar con un crew, pero sorpresa. Ahora tener la película lista y ¿qué hacemos? Sí, de hecho, bueno, digamos, hay como talleres, cursos, muchas cosas como en relación a los festivales de cine, donde ahora están poniendo como un gran énfasis en esa parte de distribución. Incluso los fondos también están solicitando que un porcentaje del fondo se dedique a publicidad y distribución, porque claro, de pronto los fondos financian tal peli y a la película, digamos, la película quedó bien, tiene un recorrido importante en festivales, que está bueno, pero después llega a la sala de cine y no la ve nadie, ¿verdad? Entonces son películas que no recuperan dinero o generan muy poquito dinero. Entonces, se está haciendo un esfuerzo en eso. Lo que pasa es que sí, definitivamente es muy difícil. Por ejemplo, uno estrena una película, lo primero que tiene que hacer es hablar con el distribuidor y con la gente de las salas de cine para ver qué estrenos hay ese año. Entonces, si te tocó Avengers, no, ese mes no, porque además Avengers es una película que puede estar fácil un mes en cartelera y que además entran, por decirte algo, en un multicine que tiene 12 salas, entran con 11. Entonces, o Rápidos y Furiosos, vos no querés estar ahí tampoco. Pero el público no es el mismo, ¿cómo se maneja eso? El público no es el mismo, pero digamos, muchas de estas salas de multicines son como también, ya tienen contratos o tienen convenios, o muchas veces incluso son empresas que son conglomerados que también tienen como, que tienen que ver con las productoras de las películas. O sea, el problema será más bien una cuestión de espacio, no de público. Es una cuestión de espacio, por un lado, y es una cuestión de cómo hacer que la gente se entere, ¿verdad? Porque, por decirte algo, una película de 300 millones de dólares en Estados Unidos probablemente tiene exactamente ese mismo presupuesto para publicidad. Para publicidad, claro, y tienen marketing y merchandising y es todo, o sea, hay una industria paralela. Exacto. Entonces uno está haciendo una peliculita donde en el mejor de los casos tenés ahí $4,000 para hacer publicidad y viendo cómo estiras eso. En Instagram. Claro, y de pronto ni siquiera le estás llegando a la gente que le... Y otra cosa que tampoco hay que perder de vista, y eso tiene que ver con el consumo de las personas,
¿verdad? Estamos en un país de 5 millones de personas, de las cuales, digamos, según la última encuesta de consumo, y no recuerdo el nombre exacto de la encuesta, pero las personas, un 40% de la población va al cine una vez al año. Sí. Entonces, ¿Qué ¿verdad? película van a ir a ver? Exacto, entonces, bueno, ya no estás hablando de 5 millones de personas, te estás hablando como de 2 millones. Y esas personas van a ir a ver una película. Y la mayor parte de la gente que va a ver películas, y las películas que más se consumen son películas infantiles. Y la gente va con sus hijos a verlo porque es la salida del fin de semana. Entonces, al final, digamos, si uno va acotando la cantidad de público, es muy poca, ¿verdad? ¿Qué opciones tienen a nivel nacional? Porque obviamente están las plataformas y todo esto, pero a nivel nacional que puedas decir, bueno, podríamos hacer que la película se vea por diferentes plataformas o formas, no sé. O sea, en general hay varias distribuidoras, digamos, hay una distribuidora independiente, Pacifica Grey, que hacen un trabajo muy interesante, llevan además como un cierto tipo de películas, como muy boutique. Después está Romali, ellos son dueños también del Cine Magali, pero ellos además distribuyen, creo que no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Y luego también están los de Cinépolis, que también tienen distribuidora. Entonces, en realidad opciones hay, pero como te digo, no es tan sencillo. Y si le sumas que, digo, y me pasa a mí también, o sea, hay pocas películas, no hay pocas, pero digamos, como que ahora uno se lo piensa más para ir al cine, ¿verdad? Porque tenés N cantidad de plataformas en la casa y puedes ver la película acostado, y si tenés un tele grande, ¿verdad? Entonces también, digo, yo soy bastante cinéfila, pero no sé, ponerle que voy al cine 2 veces al mes, no más que eso. Pero bueno, eso no te afecta las ganas de seguir produciendo. No, me encanta hacer películas, la verdad. Es como de las cosas que más disfruto en la vida. De hecho, le decía un día de estos a mi novio que una vez casi me ahogo en, en el, en el Caribe. Y lo único que pensaba es, no, yo no me puedo morir ya, tengo que terminar mi película, que ya la había filmado y estaba en proceso de montaje. Entonces, sí, es como una energía que sigue ahí. En el momento en que me aburra, dejaré de hacerlo. Sí. ¿O vas cambiando? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué vas a estar haciendo? Híjole, no, yo no me veo de aquí a 10 años, me veo de aquí a un mes, si acaso. Sí, yo no pienso mucho en el futuro a largo plazo, pienso mucho en los proyectos que tengo cerca. Y, y sí, digo, no un mes, pero sí en el proyecto que quiero filmar ahora, en el que quiero filmar el año siguiente, eso. Perfecto. ¿Qué consejo le darías a alguien que dice, esto me gusta, esta soy yo que está hablando? ¿Qué consejos para llegar a cine? Eh, hmm, bueno, varios. O sea, primero hay que entender que esta no es como una carrera glamorosa, como mucha gente piensa, ¿verdad? O sea, que si lo que quieren es eso, mejor busquen otra cosa. Como puede ser más glamoroso hacer otra cosa. Y lo otro es que hay que tener una gran tolerancia al rechazo y a la frustración, porque a uno lo van a estar rechazando todo el tiempo. O sea, desde el momento en que uno escribe hasta el momento en que se presenta la peli, va a haber gente que le guste, pero va a haber un montón de gente que va a detestar la película o que va a rechazar el proyecto. Y eso hay que entenderlo, que eso va a pasar sí o sí, sea la película que sea. Entonces, y con el cine pasa como distinto que otras artes, no sé por qué, pero como que de pronto alguien va a ver una obra de teatro y no le gustó, no le gustó, pero si alguien va a ver una peli y no le gustó, es como unas pasiones que se despiertan, ¿verdad? Impresionantes. Entonces, eso, como tolerancia a la frustración. Y lo otro,
como compartir las ideas, socializarlas, buscar ayuda, buscar consejos, buscar gente que ya tenga como más trayectoria. Hay mucha gente, yo incluida, digamos, que si a mí no sé, me muestran algo, yo con mucho gusto lo veo y puedo darle ahí mi retroalimentación, digamos, que no necesariamente es una verdad absoluta, pero que puede Desde tu aportar en algo. experiencia. Exacto, exacto. Y yo creo que hay mucha gente en el gremio dispuesta también como a echarle la mano a gente que está empezando. Buenísimo. Muchas gracias, Patricia, la verdad, por sacar el ratito. Y créeme que va a servir a mucha gente, porque está claro que es de tu experiencia y vale mucho. Vale Bueno, mucho. gracias por la invitación. Muchas gracias a los que estaban viendo el programa. Coméntenos, es súper importante los comentarios, a ver si seguimos más con el tema, dudas, ahí le mandamos cualquier duda a Patricia. Denle like, compártanlo, creo que hay muchas personas a las que le va a gustar y le va a interesar y se suscriben para el próximo capítulo. Muchas gracias.